Es hora de vivir esta experiencia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a leerles un poema, un poeta maravilloso, a veces olvidado, que es Jorge Rojas, de Piedra y Cielo, este movimiento. Y me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque el título de este poema, Lección del Mundo, habla justamente de esa lección sobre las emociones humanas, que es la literatura. Y dice así: este es el cielo de azulada altura. Ay, se me olvidó decir. Lo puse en un libro mío que se llama El libro que canta, vuelto a contar, por Yolanda Reyes, en el que recopilo poesía y también escribo poesía y digo de forma poética y a través de los capítulos que la poesía es la primera huella eh, que sonora que está grabada en el ser humano. Y entonces pongo este poema porque pienso que en el fondo lo que nosotros hacemos, y piensen otra vez en el triángulo amoroso, maestros y maestras, lo que nosotros los maestros hacemos y los padres y las madres hacemos es introducir a los niños en esta lección del mundo, diciéndoles esto es esto y esto es lo de más allá y esto es lo de más acá. Miren lo hermoso, como lo dice Jorge Rojas. Este no es un poema para niños. Este es un poema sobre quiénes somos y cómo llegamos aquí y cómo la literatura, lo que les decía, nos precede. La búsqueda por el sentido, la búsqueda del sentido nos precede. Bueno, me desvío un poco. Jorge Rojas, perdóname. Lección del mundo. Este es el cielo de azulada altura y este el lucero y esta la mañana y esta la rosa y esta la manzana y esta la madre para la ternura y esta la abeja para la dulzura y este el cordero de la tibia lana y estos la nieve de blancura vana y el surtidor de líquida hermosura. Y esta la espiga que nos da la harina y esta la luz para la mariposa y esta la tarde donde el ave trina. Te pongo en posesión de cada cosa, callándote tal vez que está la espina más cerca del dolor que de la rosa. Voy a repetir el último verso porque aquí me quiero detener. Cuando dije, todo va a estar bien, o dime qué voy a hacer, dime cuándo empieza el colegio. Te pongo en posesión de cada cosa, callándote tal vez que está la espina más cerca del dolor que de la rosa. Lo que hace la literatura, lo que hacemos desde que arrullamos y envolvemos a los niños en poemas, es decirles que el mundo es un lugar en el que las rosas y las espinas andan juntas. Fíjense que Jorge Rojas dice, callándote tal vez, tal vez, tal vez, la incertidumbre. No hay certezas. No es todo va a estar bien o dime qué voy a hacer. Y ahí, maestros, maestras, nos aguarda la literatura. Les he preguntado qué palabras los han sostenido. ¿Son la idea principal de un texto? ¿Son la moraleja de una historia? ¿Son esas palabras las que ustedes han buscado? ¿Qué palabras les han dicho ustedes a sus alumnos, a sus alumnas, a través de WhatsApp, a través de todos los medios posibles? ¿Qué palabras les han dicho
que hayan sido útiles para ellos. Las palabras graves son aquellas, Dios, ¿cómo se acentúan? El sujeto y el predicado. Eso ha servido quizás para organizar alguna frase después de haber sido escrita. Pero creo que lo que ha pasado, y mañana vamos a hablar más de escritura que de lectura, es que las palabras que han cruzado el ciberespacio de un lado a otro, las palabras que quizás nos han sostenido más que cualquier otra cosa y que cualquier otro mensaje, han sido palabras ancladas, ustedes me lo dirán después, en las emociones. Hemos visto cosas hermosas, nos han llegado orquestas que se han improvisado por Zoom o que nos han cantado una canción y nos han dicho asómate a la ventana. Nos han arrullado con canciones de cuna en este tiempo. Nos han contado historias que han circulado por las redes. Han llamado a los escritores, han llamado a los poetas, han llamado a los maestros, han llamado a los que hacen teatro para confortar a la humanidad. Todas esas personas y todos esos textos no dicen todo va a estar bien. Dicen entiendo que las cosas a veces no están bien. Y entonces vuelvo yo a la escuela cualquiera que sea la escuela, porque la escuela ahora puede estar detrás de la pantalla de una computadora o puede estar en un audio de un teléfono flecha o puede ser la llamada de una voz de una maestra que dice te voy a contar un cuento. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. ¿Aló? ¿Estás ahí? Mira que te voy a contar un cuento. Soy tu profe. Seguramente ustedes han hecho eso. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. ¿Cuántas palabras han circulado? ¿Cuánta necesidad de contar historias ha circulado y ha atravesado la humanidad? Mamá, ¿tú qué hacías cuando eras chiquita? Pues imagínate que yo vivía en un sitio, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Érase una vez hace muchos, pero muchísimos años, en un país muy, pero muy lejano. Y fíjense cómo hemos ido poco a poco saliendo de esa primera poesía, de esa poesía de la incertidumbre, como los niños y cómo vamos empezando a aventurarnos por historias cada vez más largas. Cuando yo le cuento un cuento a un niño, yo le estoy diciendo, a esta persona le pasaron cosas parecidas. Voy a contar una historia, porque estamos aquí para contar historias. Es una historia que seguramente todos ustedes en algún momento de su vida oyeron, seguramente. Es una historia popular, viene de la tradición oral inglesa, pero bueno, voy a contar esta. Cualquiera podría contar la historia de la Llorona o de la Patasola. Y hoy voy a contar una historia que es una historia muy infantil, se llama Rizos de Oro y los Tres Osos, a que sí la han oído. Quiero que piensen en esta historia, en todo lo que hay aquí. Obvio, no la voy a contar larga, porque se nos puede pasar el tiempo y yo quiero escucharlos a ustedes. Pero no sé si ustedes recuerdan, érase una vez en un país muy, pero muy lejano, en el fondo de un bosque. Cada persona se la sabe de memoria, es una historia que ha ido por la tradición oral. Una niña muy hermosa llamada Rizos de Oro.
que tenía el pelo, bueno, era una niña muy juiciosa, muy obediente, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo la cuenta distinto. Em, y al otro lado del bosque había una casa donde vivían 3 osos. La mamá de Rizos de Oro le había dicho que no saliera sola porque podía perderse y en ese lugar, en ese bosque, vivían esos 3 osos. Pero Rizos de Oro un día se asomó, se aventuró por el bosque y caminó y caminó y caminó y se sintió perdida, pero siguió caminando y encontró una casa y abrió la puerta y era la casa de los 3 osos. Y entró a la sala. Y se acuerdan, en la sala había 3 sillas. Una silla grande, que era la silla de papá oso, una silla mediana, que era la silla de la mamá osa, y una silla pequeña, que era la silla del bebé osito. No sé si se acuerdan, pero Rizos de Oro se subió a una silla grande, que era la de papá oso, la ensució, después siguió la silla mediana, no le gustó porque era dura, y se sentó en la silla del bebé osito, que era espectacular esa silla, y Rizos de Oro era un poco pesada y le rompió una pata. Y siguió caminando y entonces pasó a un comedor en donde había 3 sillas, pero además había en la mesa 3 platos de avena. Había un plato grande con una taza y en esa taza, que era la taza grande, pues era, pues ustedes ya saben, ¿no? La taza del papá oso. Probó la avena, Rizos de Oro, no le gustó, siguió con la otra taza que era la de la mamá osa, que estaba, con la de papá oso se había quemado, con la de mamá osa le pareció muy fría. Ay, probó la del bebé osito que estaba en la taza más pequeña y le pareció deliciosa y le dio sueño. No, perdón, todavía no. Subió las escaleras y encontró un cuarto con 3 camas. La cama grande, ya los niños pueden anticipar todo esto. La cama mediana y la cama pequeña, y bueno, las 3 hasta que se durmió en la cama pequeña, cuando de repente se oyeron unas pisadas del otro lado del bosque y llegó, ya saben ustedes, llegaron ellos 3. Un oso grande, que era el papá oso, la osa mediana. Las voces son distintas, cuando lo contamos todo suena distinto. Ellos abren la puerta y entran y hacen, y aquí quiero que ustedes miren todo esto porque es que mañana vamos a pensar en esto cuando hablamos de escritura. Quiero que lo empiecen a pensar desde ahora. Los osos van a recorrer los mismos lugares y entran y ven la sala con las 3 sillas y el papá oso dice, alguien se sentó en mi silla y porque está embarrada. Y la mamá osa dice, ay, sí, la mía tiene un poco de pelusa y no sé qué. Y el bebé osito dice, ya alguien se sentó en mi silla y la rompió. Y después, ¿qué pasa? El niño, la niña que escucha cuentos, que ha sido nutrido con historias, sabe que la lectura y la escritura, y aquí me quiero detener un poco, nos llevan por caminos distintos. Nos hacen salir, voy a devolverme, nos hacen salir de nuestra casa real, atravesar un bosque y llegar a la casa de los 3 osos. Nos hacen atrevernos a transgredir las normas. La mamá dice no, 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 y en la vida real la mamá dice no, hay que ser obediente. Pero en la vida simbólica, en la vida imaginaria, esta niña obediente, bien puestecita, a la que le han dicho no vayas, y por eso dije, puedo hablar también de la Llorona, no te internes en el bosque. Si lavas la ropa, lávala qué. Todo va a estar bien si no te mueves de ahí. Pero ¿qué pasa si te mueves? ¿Qué pasa si tu mente quiere ir a otro lado? Ah, ahí está la literatura esperándote. No te va a juzgar. Esa niña atraviesa el bosque, llega a un mundo imaginario y los niños y las niñas a los que les contamos cuentos, y esto lo podemos hacer a través de un celular, a través de Zoom, casi que gritando en una plaza, en cualquier parte, en la escuela, en la biblioteca, sentados alrededor de cojines, al lado de la cama de un niño.
iluminada por una lamparita. Esta voz que cuenta le está diciendo a esta niña obediente y bien puestecita, si tu imaginación quiere atreverse, quiere explorar el mundo, quiere lidiar con el miedo y con la transgresión y con la desobediencia, ve a la casa de los tres osos y bueno, y aquí te voy a dar una ruta para que puedas ir y volver, una ruta segura y predecible. Entonces vuelvo a la historia. ¿Se acuerdan dónde estaban los tres osos, no? ¿Se acuerdan? Estaban a punto de entrar al comedor, ya habían descubierto los desastres de la sala y el papá oso entra al comedor. Fíjense la ruta organizada, estructurada. Alguien probó mi taza de avena. Y la mamá osa dice, ¿y alguien probó? Y el bebé osito dice, ¿y alguien se tomó toda mi avena? Y el oso grande dice, pues vamos a mirar arriba. También tienen miedo los osos. Está el intruso, está el forastero. ¿Quién estará del otro lado? ¿Alguien tiene miedo? Puede haber gente que tenga miedo o seres que tengan miedo unos de otros. Los osos suben. La ruta es la misma. Quiero que se imaginen la operación mental de una niña de 3 años que dice, van a subir y puede anticiparse. Están subiendo los escalones y llegan y dice el papá oso, alguien revolcó las sábanas de mi cama y la mamá osa, y el suspenso, y el osito dice, y alguien se acostó en mi cama y sigue ahí. Y no sé si se acuerdan de esa escena tremenda en la que se miran el oso, la niña sale corriendo, baja por la escalera, atraviesa la casa, pasa por la sala, abre la puerta y salió corriendo y corriendo y corriendo y corrió hasta encontrarse en el otro lado del bosque. Y volvió a su casa, quizás justo a tiempo para la hora de la cena, como pasa también en el cuento de Max, a esos viajes simbólicos, esos viajes imaginarios que nos dicen, los otros también tuvieron deseos transgresores, los otros visitaron esos mundos, los otros afrontaron el miedo, lo miraron a los ojos, pasearon, recorrieron estos mundos y volvieron a salvo. No tienes que hacer todo en la vida real. Puedes explorar la historia de las emociones humanas, puedes explorarla más cerca del dolor. La espina, puedes tocar las espinas sin que te hagan doler mucho, pero te puedo hablar de espinas y te puedo hablar de rosas, te puedo hablar de vida y te puedo hablar de muerte. La lengua literaria, estoy hablando, yo les había prometido una charla sobre lectura y escritura, pero esta es una charla sobre lectura y escritura desde la literatura. Y quiero volver sobre rizos. Quiero volver sobre rizos de oro. Porque esta niña, este niño que oye la historia a través de sus palabras, maestros y maestras, escucha sus voces, padres, madres, maestros, maestras, bibliotecarios, editores que hacen libros para niños. Estas personas que los escuchan a ustedes, estas personas nacientes o crecientes todavía, estos niños asustados muchas veces en medio de esta incertidumbre, están siendo nutridos con palabras que vienen desde otro lugar y que se organizan distinto. Entonces, cuando ustedes les leen poemas a los niños, les leen un mito de origen, les leen un poema, les cuentan una historia, les están diciendo, mira, hay una lengua que es distinta de la lengua de todos los días, que es distinta de las frases comunes y corrientes del todo va a estar bien, no pasa nada, o de las frases enfurecidas, es que la justicia, tal cosa, o de las frases de los números, de las estadísticas, del número de muertos, que a veces ocultan la cara de cada persona que está muriéndose en este momento en este país. Y la literatura les dice a los niños y a las niñas que hay espinas y hay rosas
y que en los momentos más difíciles también es posible hablar de las emociones. Y que en esa lengua, en la lengua en la que Rizos de Oro, o la niña a la que le cuentan Rizos de Oro, se atreve a enfrentar las cosas desconocidas, a ir a ese bosque simbólico, que la literatura da cuenta de la búsqueda de los seres humanos por afrontar la incertidumbre y que muchas veces es posible ir y venir. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de un lenguaje que es distinto al lenguaje que les decía. Los niños están inmersos siempre y también en la escuela y también por nosotros, y es necesario que así sea, en una lengua que es la lengua de todos los días, la lengua cotidiana, la lengua de la inmediatez. Es una lengua llena de saltos, es una lengua en la que nos comemos la mitad de las cosas porque estamos ahí, somos toda presencia y somos gesto y somos cara y somos movimiento. Y entonces en esa lengua uno dice, rápido, levántate, sí, apúrate, el jugo te está esperando ahí. Listo, ya se van a conectar, sí. Ah, bueno, está bien. Esa lengua trae, tú pones la mesa, sí, y las servilletas. Ah, sí, los platos, cuidado que está caliente, come. Esa lengua la necesitamos. Es la lengua de nadie se levanta hasta que se haya terminado la clase. O primero voy yo a explicar y después es la lengua de las transacciones. Es la lengua de el tapabocas se pone de tal manera. Esa lengua la necesitamos. Pero cuando leemos poemas, historias, mitos, leyendas, o contamos cuentos a los niños, o leemos una novela, estamos entendiendo que hay otra lengua en la que el discurso se organiza distinto. Y se organiza y se piensa. Entonces, fíjense que la historia de Rizos de Oro, con esto voy a terminar, quiero que empiecen a pensar en sus preguntas, en sus historias y en todo lo que vamos a conversar ahora. La lengua de Rizos de Oro traza rutas. 3 osos. Primero vamos a la sala. Esto es muy bonito. Piensen en la mente de un niño que está recibiendo esta información y piensen los que están en secundaria, en la mente de un joven que está oyendo o está leyendo, gracias a ustedes. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, y en la mitad de la historia, en la mitad del libro, sabemos que todos están muertos, porque al principio no entendíamos mucho. Alguien me dijo, un joven me dijo, un muy buen lector, que además estudia ciencias muy exactas, me dijo, yo aprendí a leer las cosas más difíciles leyendo literatura. Y me dijo, porque no hay nada más difícil de interpretación de todas las lecturas de física cuántica que he tenido que leer, nada más difícil si ya puedes leer Pedro Páramo y saber que en la mitad del libro te das cuenta de que Pedro Páramo y todos están muertos, que son muertos los que hablan. Entonces, esto es una lengua distinta y es una lengua que es la lengua de la interpretación, que es la lengua de las emociones, pero que está muy trabajada, muy trabajada. Quiero que piensen, por ejemplo, en la diferencia entre las instrucciones para dar cuerda a un reloj de Julio Cortázar y las instrucciones para conectar un horno microondas o cualquier cosa que ustedes quieran conectar en estos días, o incluso instrucciones para ponerse la mascarilla. Lea primero las instrucciones de este paquete, la bolsa puede ahogar a los niños. O cuando Julio Cortázar dice, piensa en esto. Instrucciones para dar cuerda a un reloj, el preámbulo. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un infierno florido, un pequeño picapedrero que tendrás que atarte a la muñeca, etcétera, etcétera. Piensa en esto. En las dos lecturas, la de la palabra, la de instrucciones para conectar un horno microondas y las instrucciones para dar cuerda a un reloj,
son instrucciones. Pero hay unas instrucciones que necesitan de nuestra desobediencia y de nuestro sentido figurado y también de nuestras emociones y de nuestra experiencia para entender que esas instrucciones nos están hablando sobre todo de la muerte y del paso del tiempo. Unas instrucciones para dar cuerda a un reloj. Y que nuestra inteligencia como lectores tiene que ir más allá del sentido literal de las palabras. Para terminar, me falta un minuto para darles la palabra. Cada vez que ustedes le cuentan historias, les leen poemas a sus niños, a sus alumnos de todas las edades, les están diciendo, hay una lengua que se organiza de maneras distintas y esta es la lengua de la escritura. La lengua de la escritura y de la lectura está enriquecida, está llena de organizaciones, por eso podemos ir de la sala al comedor, operar con cantidades, 3 osos, uno grande, uno pequeño, uno mediano, ir caminando, seguir un plano imaginario de una casa imaginaria, ir, volver del mundo real al mundo de la literatura y quizás en ese mundo simbólico encontrarnos y mirarnos a los ojos y entender que somos náufragos, abandonados, en la misma especie, buscando palabras, buscando historias para armar el sentido de la vida, para operar con símbolos, para entender la física cuántica, para desarrollar fórmulas mágicas, para curar el dolor, como cuando los niños dicen sana que sana, rabito de rana. Y entonces quisiera volver a esto del triángulo amoroso porque quiero con esta imagen que se queden hoy, mañana continuamos, quiero que se queden con esta imagen de la nutrición y del sostenimiento que hay en un triángulo amoroso. Entonces piensen que en el medio de un libro y de un niño sosteniendo o al lado están ustedes, sus voces, sus cuerpos que cantan, sus historias que ayudan a los niños, muchas veces no a decirles que todo va a estar bien, sino que es posible asomarse y atreverse y encontrarse en las palabras de los otros. Entonces, cuando yo digo, de un lado están los niños, del otro los lectores, y en la mitad esas figuras, padres, maestros, bibliotecarios, estoy pensando en cada uno de ustedes y en lo que significa dar de leer en estos tiempos en los que quizás es eso lo que podemos darles a nuestros alumnos, dar de leer, dejarlos leer, escribir, leernos, escribirnos, descifrarnos en estos libros que recogen la historia de las emociones y de las incertidumbres que han atravesado los seres humanos a lo largo de la vida. Bueno, ahora sí, quisiera que Luisa me ayudara un poco a abrir esta conversación. Estoy muy contenta de estar con ustedes, repito, estas formas que nos hemos inventado de estar juntos, que son tal vez y se parecen tanto, por eso no me son extrañas del todo a las formas que tenía yo antes de sentarme frente a esta pantallita y escribir mi historia. Gracias, Luisa. Hola, Yolanda, qué pena, soy nuevamente Fernando. Hola, Luisa. Hola. Te voy a dar la palabra. Luisa ha sido la editora de Yolanda y ella pues está consolidando las preguntas. Sin embargo, hay 2 preguntas que me llegaron a mí y quisiera hacerlas en este momento. ¿Y las canciones tampoco? Entonces, pero llegó ahorita. han transcurrido 4 meses desde que comenzó esta nueva realidad. Y nuestro trabajo en el aula, hoy puedo decir que era supremamente fácil. Tenía a mis estudiantes que llegó desde hace rato. confrontarlos. Hoy en día,
tengo que confrontarlos desde una pantalla. Y eso ha sido muy complejo y muy difícil para mí y para mis compañeros del colegio. Si bien es cierto que la literatura logra nuevos esquemas de acercamiento desde la virtualidad a los estudiantes, con esas palabras que usted ha dicho que podemos encontrar, que vienen desde la esperanza y desde la alegría hasta la desolación y la muerte, eso para nosotros desde la literatura es fácil de hacer. Pero cuando estamos frente a la pantalla se torna en algo muy complejo. ¿Qué acción me puede recomendar para que yo pueda superar esa barrera? Esa es una pregunta. Después te hago la segunda, Yolanda. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, llevamos aquí una hora. Yo me he sentido confortada leyéndoles poemas. Yo creo que nada reemplaza ese mirar a los ojos y ese estar juntos de la hora del cuento. Sin embargo, creo que una de las grandes posibilidades y de las grandes necesidades de la escuela virtual son las palabras, son las historias. Yo te recomendaría, yo pensaría en dos cosas. Una, que tu voz esté ahí, que tu voz, ¿se acuerdan de cuentos por teléfono de Gianni Rodari, que los contaba el señor Bianchi de Varese y llamaba por WhatsApp? Yo me estaba acordando al principio de la pandemia de una gran fuente de inspiración para mí que fue Milisa Sierra. Eso les va a dar la idea de lo mayor que soy. Yo me sentaba frente a un tocadiscos, ahora se llama el tornamesa, y Mercedes de Sierra de Pérez, creo, una voz mexicana, me contó todas las historias que ustedes se puedan imaginar, Juanito y las habichuelas mágicas, Rizos de Oro, muchas de las historias que yo oí, además de las historias de mi abuela y de las historias, me las contó una voz a través de un tocadiscos. Yo no la veía a esa persona, nunca la conocí, nunca le puse cara. Creo que ustedes van a tener muchas historias como esa si indagan en su infancia. Entonces, pues querido profe, esto es lo que tenemos hoy. Esto es lo que hay. La voz la tenemos, las palabras las tenemos. Ahí está, aguardan. Y yo decía lo del triángulo amoroso, pensando en que les quedara esta idea resonando. Ustedes son el pedazo que falta en este triángulo amoroso, digo, los adultos. Nadie se hace lector en una voz adulta que lo aguante y que le dé soporte, le dé sostenimiento. Hoy he hablado mucho de sostenimiento. Entonces, creo que la literatura sostiene, ingéniate las formas de llegar. Si hubiera libros en las casas sería maravilloso. Yo en algún momento pensé que habría que sacar todos los libros de las bibliotecas y ponerlos en los sitios de acopio de comida, en los mercados, para que todos los niños pudieran usarlos. Pensé también, y esto para terminar esta respuesta, que muchas personas, si ustedes leen historias de hace mucho tiempo, del principio del siglo XX, niños que dejaron de ir a la escuela por una tuberculosis o por esas enfermedades largas que daban, después cuentan que leyeron libros y oyeron historias. Y estoy pensando en Julio Cortázar, estoy pensando en muchos escritores. Entonces ahí están los niños del otro lado, tienen orejas y tú tienes voz y tienes palabras. Y eso es lo único que tenemos y lo que más tenemos y lo que más se necesita. Gracias, Yolanda. Tengo aquí otra. Ojo con esta frase. Esta frase me la escribió un estudiante hace unos días. Profe, realmente estoy desesperada. Quisiera volver a la escuela, quisiera volver a mi colegio ya. Quisiera volver a ver a mis amigos. Quisiera volverla a ver a usted, profe, aunque sabe que no somos las mejores amigas. No se imagina lo que ha sido estudiar detrás de una pantalla con mi papá, mi hermano, mi mamá y mi hermana chiquita al lado. Nadie me entiende. Nadie sabe cómo aprendo. Nadie sabe qué leo. Nadie sabe. Nadie me entiende. Esta profe dice, cuando yo recibo este chat de esta estudiante,
se me viene a mi cabeza y yo, desde una pantalla, desde un chat, ¿qué más puedo hacer por esta estudiante? Desde la literatura es mucho. Usted me ha enseñado muchas cosas hoy, me ha dicho qué puedo hacer, pero esta reflexión me la hizo una estudiante. No sé a cuántos de ustedes les ha llegado un chat como estos, pero en verdad tenemos que salvar a nuestros niños y jóvenes. Bueno, yo no te voy a decir todo va a estar bien o tú eres súper profe y vas a resolver todo, pero lo que sí te quiero decir es que ahí hay una escritora en lo que me acabas de leer. Dios mío, ahí está la fuerza de las palabras. Algo has hecho tú por esa niña, porque esa niña te está escribiendo y te está escribiendo el Tratado de las Emociones. Entonces quizás, y mañana vamos a hablar de la escritura, que es la otra cara de la lectura, quizás tú le has dado de leer a esa niña, o le has dado la confianza, o le has hablado en una lengua que va más allá de la inmediatez. Y eso es lo que tendrías que decirle quizás a esa niña, oye, qué manera de plasmar lo que sientes has encontrado. Me parece tan hermoso y me sirvió para esto y para esto. Te estoy escribiendo una carta en la que te digo, esta es una carta secreta. ¿Me la podrías contestar? Ahí está la escritura en todo su esplendor, profe. Agárrese de ahí. Esa niña puede escribir todo el tiempo mientras llega el tiempo del reencuentro. Nutra eso, ayúdela a construir su propia voz. Esa niña dijo varias cosas ahí, dijo, aunque usted no me caiga muy bien, fíjense que ahí hay un giro literario muy interesante, no te está diciendo lugares comunes, se está sincerando contigo porque tiene confianza en ti y está diciendo, nadie sabe cómo aprendo, y está describiendo una casa en la que hay un montón de gente. Esa niña tiene madera de escritora, te lo digo. Creo que muchos de estos niños encuentren las voces de esos niños, ayúdenlos a escribir. Y cuando uno ayuda a escribir a alguien es porque uno también escribe, porque es que uno lee y escribe. Dar de leer y escribir creo que son los gestos más importantes para un profesor de literatura. No solo leemos libros, lean lo que hay ahí en ese texto. Es lo que yo puedo decir ahora. Es lo que sí depende de nosotros. Lo demás depende del COVID, de las autoridades, de las familias. Pero hay cosas que dependen de nosotros. Muy pocas en este momento. Quizás muchísimas en este momento. Entonces son esas las cosas que me parece, de esto hay que agarrarse. Aprovecho para decir algo que quizás esté en muchas de las preguntas. Yo a veces he sentido en estos 3 meses que es como cuando esos magos sacan un papel de la boca que se vuelve una pañoleta y que se vuelve, con lo que hay tenemos que hacer maravillas. Podemos hacer maravillas con lo que hay. Nos está costando mucho trabajo, estamos todos agotados, pero ahí en ese texto hay una posibilidad de un semestre de trabajo, si lo miras de esa forma. Y quizás hay muchos en tu salón que están sintiendo la necesidad más que nunca de escribir. Gracias, Yolanda. Le doy la palabra a Luisa Noguera, que estaba consolidando también preguntas que han llegado del público. Bienvenida, Luisa. Vamos a estar en este momento de cámara y entras tú. Gracias, Fernando. Bueno, querida Yolanda, hay bastantes preguntas para ti. Ojalá alcancemos a responder la mayoría en este espacio que nos queda. Bueno, aquí la profesora Zoraida Camargo nos dice, ¿la esencia de los libros físicos pueden ser reemplazados por los digitales? ¿O lo digital no transmite emociones? ¿Cómo podemos lograr que no se pierda la esencia de lo físico ahora, como en esta época que tenemos que agarrarnos de lo digital? Sí, es una linda pregunta, realmente. Es una pregunta que a veces incluso ha ocupado el espacio
de una manera mucho más de lo que nosotros pensábamos que lo iba a copar. Y yo hablo siempre del continente y el contenido. El continente es la pantalla, el contenido es lo que hay detrás. A veces pensando tanto en el continente, nos hemos olvidado del contenido. Yo creo de todas maneras que en el libro físico hay algo, cercanía, cuando hablamos del triángulo amoroso y del sostenimiento, fíjense que siempre estoy pensando en esta persona que abre un libro y que mira el libro con alguien que está al lado, en este niño que está sentado al lado del maestro que lee un libro. Eh, pero pero creo que esa cercanía del papel no la permite la pantalla, pero la pantalla sí permite la voz, la pantalla permite algo que es mágico en este momento y es ¿Tiene los micrófonos abiertos? que hay la pantalla permite que los libros quizás no pueden llegar a las manos de niños, pues lleguen a través del soporte digital y en este momento es necesario. Yo creo que pueden coexistir las dos maneras de leer, pero no nos olvidemos que más allá de la pantalla lo que importa, o del continente, el que sea, el soporte digital, lo que importa es cuál es el libro que está detrás, qué es lo que queremos comunicar y que pensemos en eso mucho más que en cómo lo hacemos. Gracias, Yolanda. Aquí me llegó una pregunta de Luis Bernardo Yepes y bueno, te saluda y te dice que quisiera que le ampliaras lo de la desobediencia en la literatura en relación con la desobediencia que pueda darse en el mundo real del niño o de la niña. Claro, me interesa hablar, gracias Luis Bernardo, sí, yo feliz de oírte. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la historia de las emociones y con la idea del mundo simbólico y del mundo mental. Si pudiéramos decir, se me ocurre, además de que toda literatura es una literatura de la incertidumbre, también es una literatura de la desobediencia. Es una literatura de la ensoñación y de lo que no nos es permitido hacer en las horas de vigilia. La literatura y el arte en general, como el juego de los niños, está ubicada en ese otro lugar en el que podemos desdoblarnos y ser otros. Es el mundo de las emociones, es el mundo psíquico con un contenido profundamente complejo y diverso. Y muchas veces, así como hacemos en los sueños, en la literatura y en el juego, nos podemos dar el lujo de escuchar otras voces y de imaginar otras vidas que no tenemos. En ese sentido, y para volver a Rizos de Oro, pues me imagino a la niña o al niño juicioso. Es el mismo niño, por ejemplo, de tantas historias, de Dónde viven los monstruos, de Maurice Sendak, o es el mismo niño de Tengo miedo, de Ivar Dacol. Es ese niño que en la literatura se atreve a ir por un camino seguro y a visitar simbólicamente su mundo interior y a volver al mundo exterior. En el mundo exterior hay que tomarse la sopa, hay que ser obediente. Siempre hay un discurso y el discurso pedagógico siempre está del lado de la obediencia, pero el discurso, en general el discurso de la política, el discurso del libro informativo, el discurso de la argumentación, está del lado de ponte el tapabocas y póntelo bien y las cosas se tienen que hacer así. Bueno, voy a citar una palabra, el protocolo. En este momento en el que todo va a estar protocolizado, la literatura es la lengua de lo que no está ni protocolizado, ni parametrizado, ni fijado en cifras. Y esa es la desobediencia. Y si vamos a ir más lejos, mencioné, y mañana volveremos sobre ese texto, el preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar. Si nosotros somos literales
y obedecemos las instrucciones del preámbulo y de las instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar. Y obedecemos el sentido literal de las palabras para decir cuál es la idea principal o qué dice Cortázar sobre cómo se debe poner el pie en el peldaño y cómo se debe poner el otro. Queridos, no estamos entendiendo nada. Tenemos que desobedecer el sentido literal de las palabras para poder encontrar otros sentidos que son distintos, el tuyo, el mío y el del otro, porque provocan y producen una resonancia en nuestro mundo emocional. Entonces, eso es lo que la escuela a veces se olvida de enseñar. Cuando uno dice, ¿cuál es la idea principal del poema de Jorge Rojas? ¿Cuál es la idea principal? Quizás la tuya, la mía y la nuestra son distintas. Y ahí está la maravilla, que no hay una sola idea principal, que de cierta manera si no te conectas con tus emociones para desobedecer el sentido literal de la palabra instrucciones, no puedes entrar en el mundo poético de las historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar. No puedes porque ahí hay un distanciamiento de humor y hay una desobediencia. Y necesitamos ser desobedientes a los sentidos literales. No me quisiera meter en política, pero fíjense una cosa, todo discurso, intenta convencernos de una u otra manera de mirar, y es la desobediencia interpretativa o la capacidad de mirar claroscuros y posibilidades en los discursos la que construye ciudadanías distintas. Esto sí me interesa sobremanera y es, por supuesto, un tema poético y político también. Entonces, es esa desobediencia que nos permite visitar nuestros mundos imaginarios, pero también distanciarnos de la interpretación ortodoxa o del protocolo para pensar que hay otros sentidos y hay otras posibilidades. Y ahí está la desobediencia, entre comillas, creadora, que es lo que mueve el mundo. Gracias, Yolanda. Lady Huérfano te pregunta, ¿cómo hacer consciente al padre de familia sobre la importancia de su ejemplo desde casa para orientar, fomentar y fortalecer la lectura en los niños? Sí, muy importante. Somos un equipo con los padres de familia. Yo creo que, los padres están muy asustados. Empecemos por ahí. Digo, los padres no maestros. Yo creo que muchos de los padres y las madres sueñan o los envidian a ustedes, los maestros que tienen hijos, porque dirán, ay, ellos sí saben cómo aprende un niño. Un niño llegó a la casa desde la escuela y se volvió un misterio porque, como dijo la niña del texto literario, yo ya digo que es un texto literario y sí lo es, el texto que leyó Fernando Rojas, que mandó la profesora. Nadie sabe cómo aprendo y los padres más que nadie pues saben en el fondo de la vida, claro que saben, conocen a los niños desde que nacieron, pero les cayó una didáctica o una presión didáctica y nadie sabe cómo aprendían hoy y mañana y cómo se empacaba el conocimiento, y ese es un asunto de los maestros. Sin embargo, los padres tienen un saber que es del fondo de las tripas. Conocen a ese niño mejor que a nadie en el mundo. Ustedes lo conocen en un mundo, en la comunidad educativa, y ellos lo conocen en su individualidad, en su desarrollo y en sus procesos. Muchas veces los padres le han dicho a uno, ay, pero es que no sabes, este niño siempre es así, uno cree que no está entendiendo nada y un buen día lo hace y era que no quería mostrarnos el proceso. Y uno dice, ¡oh! ¿Y por qué lo sabes? No, porque así fue cuando aprendió a caminar y aprendió a hablar y todo, y no lo hacía y un día salió corriendo. Y uno dice, me está hablando del estilo de aprendizaje de este niño. Para ir a la literatura, creo que nosotros tenemos que darles la palabra a los padres y tenemos que darles el poder a los padres. Y tenemos que reconocer que ellos quizás creen que no saben, pero sí saben. Entonces, cuando yo cuento una historia y les digo a los papás, ay, hoy los invito
también a contar una historia o quisiera que estuvieran, a qué horas les queda fácil que nos reunamos. Y quizás los papás les van a decir que a las 9 de la noche. Yo sé que es difícil, pero es esto, es como empoderar a los padres y decirles la voz que ustedes tienen, es la primera voz que sus hijos oyeron, fue la primera vez que sus hijos oyeron una voz que les cantó o les contó una historia. Para los papás de los más chiquitos, para los profes de los más chiquitos, digo siempre muy importante que ustedes involucren a los papás en las horas del cuento, que les digan esto. Miren con este ejemplo tan potente, cuando yo le cuento a un papá que la historia que él cuenta de cuando era chiquito es un relato enriquecido para su hijo, porque le muestra cómo en la cadena del lenguaje se van hilando hechos de atrás para adelante y se cuentan historias en esa cadena de significado. Obvio, no le estoy diciendo en esa cadena de significado, pero sí le estoy diciendo tu voz y tu historia es como la leche materna, nutre la psiquis de tu hijo. Muchas gracias, Yolanda. La profesora Nelcy Fabiola Oviedo te dice, soy docente rural del departamento de Arauca. Me gustaría que nos aconsejara algunos libros virtuales para trabajarlos con los estudiantes. Sí, bueno, hay cosas en Colombia Aprende, no son libros virtuales, pero sí he visto que han grabado horas del cuento para los niños y las niñas. Y les voy a dar una ruta que a mí me ha servido mucho en estos tiempos de pandemia. Ustedes se pueden suscribir gratuitamente a la Biblioteca Nacional y a través de la Biblioteca Nacional pueden entrar a la Biblioteca Luis Ángel Arango por un tiempo. No sé si todavía esté abierto y sea gratuito, pero si no, en la Biblioteca Luis Ángel Arango hay una colección de libros virtuales que a mí me encanta, que se llama Makemake, con K, y tiene una muy linda selección de libros para niños al alcance de los usuarios de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Durante los tiempos de pandemia, al principio de la pandemia, estuvo abierta a través de porque la Biblioteca Nacional de Colombia permitía entrar a la Biblioteca Luis Ángel Arango sin afiliación. Exploren esa posibilidad. Háganse usuarios de la Biblioteca Nacional y ahí van a encontrar muchas cosas, incluso muchos textos de dominio público. Bueno, aquí está Luis Bernardo Yepes, que es bibliotecario y bibliotecólogo, así no esté ejerciendo en este momento, también seguramente le podríamos dar la palabra a Luisa para que nos dijera, porque sé que Luis Bernardo tiene información sobre muchos proyectos de lectura virtual y de libros virtuales. De verdad, la colección de Makemake la recomiendo porque es muy buena colección. Bueno, Yolanda, a Fernando le llegó una pregunta desde Perú, entonces voy a darle el micrófono a Fernando para que él la formule. Perfecto. Yolanda, nos dice Gina Mallorca desde Perú. Yolanda, mencionaste que estamos viviendo tiempos de gratitud. ¿Cómo hilvanas ello con la literatura? Qué linda pregunta. Yo creo que dar palabras es el gesto más grato de la humanidad, porque en el fondo es también es la generosidad de decirle a otro, de abrirle su corazón y su mente a otra persona. Entonces creo que estos son tiempos, sí, indudablemente son tiempos de gratitud. Yo quisiera que ustedes, hablando de gratitud, dedicaran un segundo de su pensamiento a esa persona que les contó un cuento, como en lo del poema de Rubén Darío. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. ¿Quién fue esa voz que les contó? Yo creo que las palabras nombran la incertidumbre y nombran también la gratitud, y los relatos están llenos de ese agradecer a otro por entregarnos su experiencia.
Y creo que la escritura, y con esto casi para terminar, ¿se acuerdan que yo y la pregunta me da pie? Un abrazo grande, grande de palabras hasta el Perú, que sé que también no está pasando tiempos muy difíciles. Pero yo quería terminar un poco volviendo a esto que les dije sobre el sostenimiento de las palabras y sobre los mensajes gratos que les han llegado, hilados con palabras. Y a eso me refiero cuando hablo de expresar la gratitud. Creo que todos ustedes, por ser maestros y maestras, pueden encontrar en estos meses un mensaje de gratitud, un abrazo de palabras. Entonces, pues si alguien quisiera cerrar con un mensaje que le dijeron o un mensaje que mandó de palabras, un mensaje de gratitud. Para decirlo también, hemos visto, esto es muy doloroso y cada vez es más doloroso. Muchas personas se han despedido de sus familiares amados a través de un mensaje de gratitud dicho en una sala de cuidados intensivos en estos días. Y han sido mensajes de gratitud y mensajes de palabras. A mí me gustaría que quedara hoy resonando eso, que esto del amor por la literatura y esto de leer literatura es una conexión necesaria con el mundo de las palabras que expresan quiénes somos, cómo nos sentimos y cómo nos conectamos con nuestra común humanidad a través de las palabras. Y creo que ese mensaje es el mensaje más importante que debe recibir un alumno en una institución educativa sobre la literatura. Los nombres, las fechas, los autores, las listas de obras, de todo eso podemos prescindir, pero no de la idea de que la literatura es sobre todo una conversación sobre la vida humana, sobre las emociones y sobre quiénes somos. Mañana vamos a hablar mucho más de esto, de lo que decimos cuando entregamos palabras, que eso es en el fondo la escritura. La mayor gratitud de la lectura es que la mayor prueba de generosidad de la lectura es que escribimos porque alguien nos leyó. Y por eso yo hablaba cuando propuse esta conferencia de la lectura y la escritura como las dos caras de una misma página y como las dos expresiones de un triángulo amoroso. Gracias, Yolanda. Estamos en este momento sobre el tiempo. Vamos en todo caso con Luisa ahora a seguir preparando unas preguntas y las contestaremos vía chat el día de mañana. Los quiero invitar a todos para que mañana se conecten con suficiente tiempo, que por favor revisen muy bien su línea de internet para que garanticemos la calidad de la transmisión. Iniciaremos mañana 10:30 en punto, igual que la mañana de hoy, pero tendremos abierta el acceso desde las 10 de la mañana para que se vayan conectando con suficiente tiempo. A ti, Yolanda, muchas gracias por todo lo que nos has transmitido el día de hoy. Mi gratitud a ti, mi gratitud a todos los que se han conectado durante la mañana de hoy. Sé que para nosotros también, si dictar una clase o una conversación desde una pantalla, pues sentarnos nosotros a escuchar una conferencia desde una pantalla es más complejo que si estuviéramos en vivo, pero gracias a la tecnología lo hemos logrado el día de hoy y lo lograremos el día de mañana. Veo preguntas maravillosas que se las haremos ahora a Yolanda por escrito para poderlas resolver y mañana comentárselas a ustedes. Entonces, por favor, los espero mañana. Gracias a los rectores, gracias a las áreas de calidad educativa de todo el país que dieron permiso para que sus docentes se inscribieran y los han inscrito, a todos los colegios que participaron durante el día de hoy y mañana esperamos verlos en una nueva jornada. Muchas gracias a todos ustedes y buena tarde para todos. Gracias Perú, gracias Panamá, gracias México, gracias Colombia. Gracias Yolanda. Un abrazo fraterno para todos. Mi gratitud con la literatura y con todos ustedes.
Buen Un día. abrazo de palabras para todos y nos vemos mañana. Mañana empiezo, prometido, con las preguntas de ustedes. Así que nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.